amado, pedimos a tu Espíritu que lo guíe en todo momento, Señor, que nada pueda disturbar en su corazón, en su mente, Señor, para que ese mensaje llegue a nosotros, Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor amado. Bendito seas, que todo lo que Él hable, Señor, caiga en tierra fértil, Señor, y que dé muchos frutos y frutos en abundancia, Señor. Que tu Espíritu Santo permanezca en todo momento en su mente y en su corazón, Señor. Pedimos la intercesión de nuestra Madre Santísima, que lo acompañe y lo abrace en todo momento. Y todo, Padre, lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Iba a decir, es que me acostumbré al grupo de oración, hermanos. Disculpe. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo estamos? Gloria a Dios, hermanos. Es que estoy acostumbrado, hermanos, al grupo de oración. Bueno, hermanos, hoy el Señor, hermanos, pues me va a permitir más bien, ¿verdad? Compartir la palabra con ustedes. ¿Se nos han dado cuántos talleres, hermanos? ¿Cuántas predicaciones se nos han dado hasta ahorita? Con hoy es la 4, ¿verdad? Con hoy es la 4. Se nos dieron 3 ya, que una fue la primera. ¿Cuál fue, hermanos? El amor de Dios. La segunda, la humildad. Y el tercero, el amor a las esposas, ¿verdad? Donde nos hablaban de la cita bíblica de Efesios 5 del 23 en adelante, donde dice la palabra de Dios, que dice el Señor, o nos manda el Señor: maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, que se entregó por ella, ¿verdad? Se entregó por su iglesia. ¿Y esa iglesia quiénes son, hermanos? Nosotros, ¿verdad? Nosotros. Entonces el Señor nos daba un ejemplo de cómo debemos amar nosotros a nuestras esposas. ¿De qué manera? De la misma manera que el Señor se entregó por ti y por mí en esa cruz. De esa misma manera tenemos que amar a nuestras esposas con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. ¿Por qué? Nos dejó este ejemplo el Señor, porque nosotros como hermanos o varones o como cabezas de familia, a veces queremos tomar un rol equivocadamente, donde pensamos que porque somos cabezas de familia tenemos el derecho de mangonear o mandar a la mujer más de lo que se debe. El Señor nos puso una esposa a nuestro lado, pero esa esposa la sacó de una costilla, no la sacó de los pies. ¿Para qué? Para que estuviera al igual de nosotros. Fue una ayuda que el Señor nos dio a nosotros, mas sin embargo el Señor vino a limpiar, a purificar su iglesia con el agua y con su palabra. El agua, símbolo de purificación, donde nos lavó nuestros pecados en esa cruz. Con su palabra, que es la santa palabra, por la cual el Señor nos va instruyendo y nos va guiando para vivir una vida mejor conforme a la voluntad de Dios. Y de esa manera el Señor quiere que nosotros también, como maridos, amemos a nuestras esposas, las respetemos. Nosotros, hermanos, no le somos fiel a Dios. A veces caemos y pecamos. A veces también la esposa puede ser que caiga en un error y hace que no te haga caso o cualquier otra cosa. Cuando tú le digas que quieres una cosa u otra, o por ocupaciones de ella o lo que sea, no lo tome o no lo haga o no tenga el tiempo para hacerlo. En ese momento entonces tú te tienes que poner y visualizar a Jesús. ¿Qué haría Jesús contigo? ¿Te condenaría o te maltrataría o te amaría y te perdonaría? Yo creo que te perdonaría, ¿verdad? Y te seguiría amando. Entonces, de la misma manera nosotros, a las esposas también, debe de ser de la misma manera. Uno dice, hermanos, que la mujer debe de quedarse en casa, o traíamos esa costumbre de nuestros países de que la mujer se quedaba en casa y hacía todos los quehaceres de la casa. Mas sin embargo, uno como cabeza de familia salía a trabajar y traía el sustento a la casa, a la familia. Pero en este país trabajamos los dos. Y a veces nosotros, o aunque la mujer no trabaje y que esté nada más en la casa, a veces nosotros pensamos, hermanos, que cuando la mujer se queda en casa se la lleva bien facilita, y no es así. Yo, hermanos, estuve en casa 2 veces por casi
La primera vez fue por 10 meses y la segunda vez fue por 11 meses por mi enfermedad que tuve. Estuve esas 2 veces en la casa. Los primeros meses pues no podía ni levantarme de mi enfermedad, nomás de la cama a la sala, al sofá, y no podía hacer nada más. Entonces ya cuando empezaba a agarrar fuerzas a los meses, yo me empezaba a poner a cocinar, a lavar, despacito. Me ponía a barrer, después me ponía a trapear, después me ponía a echar la ropa a lavar, después me ponía a cocinar y después hacía todos los quehaceres. Ya cuando podía, corría, me levantaba en la mañana, corriendo llevaba a las niñas a la escuela. Llegaba a la carrera a empezar a limpiar y hacer de comer, y tenía que ir después por las niñas a la escuela. Y regresaba y les daba de comer a las niñas. Y entonces, para que todo estuviera preparado, tenía que entre medio de que las llevaba y las traía, tenía que ya estar lista la comida para que cuando vinieran ellas pudieran comer, y cuando viniera mi esposa de trabajar, porque era la que trabajaba, porque no podía trabajar por enfermedad, hubiera de qué comer. Entonces, después de que llevaba a las niñas de la escuela, que les daba de comer, había trastes sucios, tenían que lavarse los trastes también. Entonces, yo ahí me di cuenta, hermanos, del trabajo que una mujer hace, de una esposa. Y yo le dije a mi esposa, yo prefiero trabajar 14 horas en mi trabajo que estar aquí en la casa todo el día. Es más pesado el trabajo de casa, hermanos, que el trabajo que uno tiene. Bueno, en mi comparación, que el trabajo que tengo en mi trabajo yo. Yo me la llevo más a gusto en mi trabajo, más relajado que en la casa. En la casa hay demasiado trabajo. Yo ahí entendí, hermanos, cuál es el sacrificio o qué tanto se sacrifica una mujer por nosotros. Y todavía a veces nosotros llegamos ya bien tarde porque nos paramos por ahí no sé dónde con los disque amigos, y todavía llegamos enojados diciéndole a la mujer: quiero de comer, quiero de cenar, ya por ahí a las 9, 10 de la noche. Y no es así. Entonces tenemos que ver qué tanto hace la mujer por uno. Pero yo te digo una cosa, hermano, cuando nosotros no vivimos o no pasamos por esa experiencia, no sabemos valorar a la mujer. Desgraciadamente, no la sabemos valorar. Pero cuando tú ya has pasado por ahí, la sabes valorar y sabes reconocer el esfuerzo que la mujer hace. Y otra cosa, hermanos, que cuando los dos trabajan, no es responsabilidad nomás de la mujer cocinar. Si usted llegó temprano, hermano, póngase a cocinar. Y si no sabe cocinar, dígale a la esposa que lo enseñe a cocinar. Es bien fácil cocinar, bien facilito, hermanos, saber cocinar. Una de las cosas, hermanos, que yo le agradezco a Dios, que yo desde que tenía 9 años me enseñé a planchar, a coser a máquina y a cocinar, desde los 9 años. Y eso le agradezco a mi madre, que me prestó el Señor en esta vida, porque desde entonces ella me enseñó muchas cosas. Lo único que no me dejó enseñar fue a tortear tortillas. Eso sí, nunca yo le decía que me enseñara, nunca me quiso enseñar mi madre a tortear tortillas. Pero de ahí en adelante me enseñó a hacer todo. Y yo le agradezco a Dios por esa madre que me enseñó todo eso. ¿Por qué? Porque cuando uno enseña a los hijos oficios del hogar, valoran más a la esposa cuando llegan a casarse. La valoran mucho más. Hay valor para la mujer en el esposo cuando uno ya tiene un poquito de conocimiento de qué tanto se esfuerza la mujer para poder atender al marido. Entonces, hermanos, ahí cierro con el tema anterior. Ahora traigamos otro tema. Este tema, hermanos, se titula La educación de los hijos, responsabilidad del padre. La educación de los hijos, responsabilidad del padre. Pero este tema, hermanos, que me lo dieron a mí y me dijeron: este tema se va a titular así o se titula así, pero vas a dar 2 temas en uno. ¿Por qué? Porque si se llama el título La educación de los hijos, responsabilidad del padre, y me dijeron: yo sé que va a haber ahí jóvenes y ahora niños que van a estar allí, que son hijos, que no están casados y que nunca han tenido mujer. Entonces me dijeron: tienes que dar 2 temas en uno. Entonces yo voy a empezar con unas preguntas. ¿Cuántos de aquí están casados y tienen hijos? Levanten la mano, hermanos, déjenla levantada. ¿Cuántos de aquí están casados y tienen hijos? ¿Y cuántos nomás tienen hijos pero no tienen esposa? ¿Ok? Ahora, ¿cuántos de aquí no tienen hijos? ¿Cuántos de aquí no tienen hijos? Uno. Y los jóvenes,
Por allá yo miro dos jóvenes por allá. ¿Sí? ¿Ya tienen hijos? ¿No? ¿Digo? No, todavía no. Okay. Ahora, ¿cuántos son hijos? Todos, ¿verdad? Entonces me dijeron, da el tema, 2 en 1, a los hijos y a los padres. Pero pues si todos somos hijos, pero también voy a introducir un poquito nada más, ¿verdad? Para los que todavía no tienen hijos, que no han tenido hijos o que no tienen hijos en estos momentos y que tal no se casan. ¿Para qué? Porque también para ellos es una obligación y responsabilidad obedecer al Padre, a los padres. Porque Dios les prestó a los hijos o nos prestó a nosotros los hijos un Padre para que lo respetáramos, para que lo obedeciéramos, porque el Padre ya caminó un camino y ese Padre ya debe tener un conocimiento en el camino que ha recorrido, y a través de ese recorrer en el camino, el Padre ya tiene sabiduría y conocimiento. Y si se ha instruido en la palabra de Dios, en la fe, mucho mejor, porque va a ir conforme a la voluntad de Dios y no conforme a sus criterios o a lo que nosotros tenemos en herencia de nuestros padres antepasados, cómo nos corregían o cómo nos ponían en línea de una manera un poquito más estricta. Entonces, hermanos, para comenzar, voy a leer la palabra de Dios en Efesios 6, del 1 al 4. Dice la palabra de Dios. Ahí están los dos juntos, pero voy a acomodarme ahí para los jóvenes, nada más para los hijos, que todos somos hijos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Efesios 6, del 1 al 4. Hijos, obedezcan a sus padres, pues esto es un deber. Honra a tu padre y a tu madre. Es además el primer mandamiento que va acompañado de una promesa para que seas feliz y goces de larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no sean pesados con sus hijos, sino más bien edúquenlos usando las correcciones y advertencias que pueda inspirar el Señor. Palabra de Dios. Entonces, primero vamos con los hijos, o sea, con los jóvenes que son nada más jóvenes y que no tienen hijos también. Entonces, yo les digo a ustedes, hijos, les voy a decir hijos, si me perdonan si no quiero ofenderlos, ¿verdad? Para mí, cuando son una persona joven, me gusta decirle hijo. Algunos no se ofenden, otros tal vez sí, pero yo les pido perdón si se ofenden, ¿verdad? Hijos, el Señor nos da un mandamiento, ¿verdad? Nos da ese mandamiento, que ese mandamiento está en el Éxodo 22, donde el Señor le dio las leyes a Moisés. Y allí le dio unos mandamientos el Señor, y ese mandamiento se lo dio para nosotros los hijos, donde nos manda a obedecer a nuestro Padre. Honra a tu padre y a tu madre. Honra, dice Éxodo 22, respeta a tu padre y a tu madre para que se prolongue tu vida sobre la tierra que Yahvé tu Dios te dará. Palabra de Dios. Entonces, hijos, cuando nosotros obedecemos a nuestro Padre, el Señor nos promete. ¿Qué nos promete? Prolongar nuestra vida, prolongarla. Una vida un poquito más allá de lo tal vez del plan que tenía el Señor para cada uno de nosotros, porque al Señor le agrada la obediencia. Dice la palabra de Dios, me gusta más la obediencia que los sacrificios. Entonces, hermanos o hijos, es responsabilidad del hijo. Tanto el padre tiene una responsabilidad como el hijo tiene una responsabilidad de obedecer a los padres. Dice la palabra de Dios en Proverbios 3, 11, 12, hijo mío, no desprecies las advertencias de Yahvé, no te rebeles contra su reprenda, porque el Señor corrige al que ama, así como el padre reprende al hijo que quiere. Palabra de Dios. Entonces, jóvenes, hijos, a veces es duro, yo lo digo por experiencia, y todos los que estamos aquí, ya que somos padres, también lo dicen, sé que lo saben por experiencia. Es duro cuando un padre reprende a un hijo. Yo me recuerdo, tendría algunos 10, 12 años, yo todavía vivía en México con mi padre, Dios lo tenga en su santo reino, ya partió a la casa celestial.
Entonces yo me recuerdo cuando mi papá me llamaba la atención. ¿Saben qué era más difícil para mí? Un regaño, o era más duro para mí un regaño que un golpe. Un chicotazo que me diera mi papá, a los minutos o al rato se me olvidaba. Pero un regaño me quedaba aquí un nudo en la garganta, tan fuerte que me duraba hasta más de un día con ese sentimiento. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que a veces las palabras llegan más que los golpes. Pero hay que saber también que hay que saber usar las palabras. Hay que saber usar las palabras. Hay palabras de corrección, sí, pero hay que saberlas usar, dice el Señor, con sabiduría, conforme al Señor. Y ya para cerrar con ustedes, hijos, voy a leer otra cita bíblica que está en Proverbios 4, del 1 al 6. Dice: hijos, escuchen la enseñanza de un padre. Estén atentos para conocer la verdad. Les doy un saber bueno, no rechacen mi enseñanza. Yo mismo fui un hijo dócil con mi padre, el hijo regalón de mi madre. Él me instruía. Entonces en estos términos, recuerda bien mis palabras, sigue mis consejos y vivirás. Busca la sabiduría, hazte inteligente. No olvides lo que te digo, no me menosprecies mis palabras, si no abandonas la sabiduría, ella te protegerá. Ámala y velará por ti. Palabra de Dios. Entonces, jóvenes, hijos, la palabra de Dios nos dice que no dejemos de escuchar a nuestros padres, que pongamos atención a nuestros padres. Como les decía, el padre ya recorrió un camino, y ese camino que lo recorrió, tal vez lo recorrió de diferente manera a como tú lo estás recorriendo en estos momentos. Porque desgraciadamente, jóvenes, en estos momentos hay muchas ideologías y a ustedes les están metiendo muchas cosas en la cabeza en estos momentos. Mas sin embargo, yo les digo que si ustedes caminan de la mano de Dios y siempre con el consejo del Padre, llegarán. Ahora sí, como dice el dicho, llegarán a ser viejos, ¿verdad? Llegarán llegarán a un término donde tendrán una vida prolongada de la mano de Dios. Entonces, hermanos, ahí concluyo y sigo, ¿verdad? Nos decía la palabra de Dios, o nos sigue diciendo la palabra de Dios en Efesios, ¿verdad? Efesios 6:4, lo voy a volver a leer. Y ustedes, padres, no sean pesados con sus hijos, sino más bien edúquenlos usando la corrección y advertencias que puedan inspirar el Señor. Palabra de Dios. Hay que corregir, nos manda el Señor. Pero ¿cómo nos manda el Señor corregir? Con la corrección que inspira ¿a quién? El Señor. No trayendo nuestros antepasados como nos corregían a nosotros. No, eso se queda atrás. Si es bueno, mismo la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Es bueno de vez en cuando corregir al muchacho o al hijo. Pero yo te digo una cosa, hermano, yo te digo una cosa, a un hijo se le corrige o se le va guiando o se le va conduciendo o se le va formando o se le va educando desde que el niño tiene uso de razón. Si tú o si yo o si nosotros dejamos ya que somos padres y que ya tenemos hijos mayores, no sé cuántos tengan hijos menores, ¿verdad? Yo aquí miro un niño, pero no sé cuántos hijos tengan ya ustedes, si ya son puros mayores. Yo en mi parte, Dios me ha prestado 3 hijas, una de 10, otra de 17 que va a cumplir ya 18 y otra de 19 que ya va a cumplir también 20, ya está acerca de los 20. Entonces Dios me ha prestado 3 hijas. Pero si nosotros como padres desde pequeños no los empezamos a corregir, ya cuando llegan a ser grandes es más difícil poderlos corregir o poderlos conducir por el camino que debemos conducirlos.
nos va a ser más difícil educarlos como nos manda el Señor. Y voy a ir a la palabra de Dios en Siracida o Eclesiástico, que es el mismo, ¿verdad? 30 del 1 al 13. Dice la palabra de Dios: el que ama a su hijo no escatima los azotes, más tarde ese hijo será su consuelo. El que educa bien a su hijo tendrá sus satisfacciones, se sentirá orgulloso de él delante de sus parientes. El que instruye a su hijo será envidiado por su enemigo y se alegrará de él delante de sus amigos. Cuando su padre desaparezca, será como si no hubiera muerto, porque dejará tras de sí a otro como él. Durante su vida, su felicidad era verlo. Cuando llegue la muerte, no sentirá pena, porque deja a los suyos un defensor frente a sus enemigos y quien devuelva los favores a sus amigos. El que mima a su hijo tendrá que curar sus heridas, tendrá que ceder al más leve de sus gritos. Un caballo chúcaro no se puede montar. Un hijo dejado a su capricho se vuelve insolente. ¿Quieres mimar a tu hijo? Un día te hará temblar. Juguetea con él, te sacará tristeza. No te rías con él si no quieres un día afligirte con él y tener al fin que rechinar los dientes. No le des rienda suelta en su juventud. Pégale en las costillas cuando sea pequeño, no sea que se empecine y se te revele. Educa bien a tu hijo, lábralo, o si no, su mala conducta se volverá en tu contra. Palabra de Dios. Es Siracida o Eclesiástico del 30 del 1 al 13. Capítulo 30, versículos del 1 al 13, hermanos. Del 1 al 13. Ahora yo quiero explicar un poquito ahí, hermanos, para que no va a haber después confusión. Va a decir el hermano, dice, o más bien el Señor dice en su palabra que no escatimemos los azotes a nuestros hijos. Sí, pero hay que ver cómo se va a corregir a un hijo. El Antiguo Testamento era la ley de Moisés. El Señor no vino a abolir la ley, vino a perfeccionar la ley, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que vino a dar un cambio, un pequeñito cambio, nada más, en el sentido del amor. Eso es lo que vino Jesús a hacer. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo, a dar un cambio a lo que era la ley, a dar un sentido en el amor, a tener compasión de aquellos. Entonces, es palabra de Dios, sí, es palabra de Dios, pero con el cambio que el Señor vino a dar, un cambio de amor, sabiendo cómo corregir a nuestros hijos. Una cosa, hermanos, que nosotros como padres debemos saber y debemos entender, y como les decía, la educación comienza desde los primeros meses de edad del niño o de la niña. Desde ahí comienza. Porque un niño recién nacido ya de 2, 3 meses, él sabe cuándo llorar para que la madre o el padre lo abrace. Y sabe cómo llorar si quiere los brazos de la madre. Un niño, porque yo ya lo pasé, hermanos, y yo sé que ustedes también ya lo pasaron, 2, 3 años, hace su berrinche en la tienda y su pataleo, y si no le compran lo que él quiere, sigue con su berrinche. Entonces, muy fácil. Agarro a mi niño, me lo llevo al baño y le doy 3, despacito, pero 3. Pero en las pompas, no con golpes brutos. Entonces, allí el niño va entendiendo que hay una regla y hay una ley y que ese niño se tiene que educar. Porque si tú le hablas a un niño de 2, 3 años con palabras, no te va a entender. Le entra por aquí y le sale por acá. A los 5 segundos anda haciendo lo que le dijiste que no hiciera. Entonces,
Eso es lo que se hace a un niño. Dice, al terminar, dice, pégale en las costillas cuando sea pequeño, no sea que se empecine y se te revele. Eso de pegar en las costillas es como decir, dale un jaloncito. Una cosa que nosotros debemos entender, hermanos, una vez dijo alguien, a los hijos hay que soltarle la rienda. Yo dije, no saben ni lo que está diciendo. A un hijo nunca se le suelta la rienda. A un hijo se le pone la rienda, mas sin embargo se le afloja la rienda nada más. Se la afloja para que viva su vida también. Pero si miras que el hijo se te va a extraviar, dale el jalón. Y cuando le des el jalón, a la misma vez que le des el jalón, vuélvele a aflojar la rienda, pero nunca se la sueltes. Si tú se la llegas a soltar, hermano, va a ser como este caballo chúcaro. ¿Y qué es un caballo chúcaro? Para los que tienen caballos o que saben algo de eso, yo investigué porque yo no sé. Un caballo chúcaro es un caballo que nunca ha sido amansado, ¿verdad? Que no ha sido amansado, que no se deja, ahora sí como quien dicen, que en penas siente la silla y empieza a reparar. ¿Qué quiere decir con esto? ¿O por qué nos pone este ejemplo el Señor? Porque es lo mismo con un hijo cuando no lo sabemos educar. Ya cuando es grande que lo queremos educar, no va a ir consejo y se nos va a rebelar en contra de nosotros. Pero hay una cosa, hermanos, que el hijo sigue los pasos del padre. Si a ti te gusta doblar el codo o te gusta hacer otras cosas, el hijo va viendo lo que tú estás haciendo y él va atrás de ti, así era. Entonces, ¿con qué cara le vamos a reclamar a un hijo después? Si simplemente va siguiendo lo que nosotros le estamos enseñando. Un buen hijo, o para que un buen hijo tenga una buena educación, una buena formación, el padre tiene que ser el maestro. Porque nosotros como padres se nos olvidó muy pronto que nosotros tenemos la responsabilidad de educar a los hijos. No nos van a educar en la escuela, ni nos van a educar aquí en la iglesia. Nosotros tenemos la responsabilidad como padres, porque el Señor te prestó los hijos que tienes, no te los regaló, te los prestó para que nosotros los guiáramos, los educáramos y los formáramos. Y nosotros somos los que vamos a dar cuenta ante Dios de cómo formamos esos hijos que no son ni de nosotros, son de Dios. Entonces, si nosotros no cumplimos lo que el Señor nos mandó a hacer con nuestros hijos, ¿qué cara vamos a ir a dar ante el Señor? Ahora, sigue diciendo la palabra, ¿verdad? O decía la palabra, dice, el que mima a su hijo tendrá que curar sus heridas, tendrá que ceder al más leve de sus gritos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Mimar a un hijo quiere decir, estamos hablando de la corrección, pero no brutalmente, sino con palabras y de vez en cuando un jaloncito. Pero tampoco no mimarlo tanto, porque le hacemos daño al hijo. Y más al hombre varón, se le hace más daño cuando se mima de más. ¿Por qué? Porque si nosotros mimamos mucho a un hijo y no lo dejamos que él vaya caminando el camino de su vida, para que de vez en cuando se dé un tropezón y se dé un porrazo, para que aprenda de lo que él, donde cayó, o del golpe que se dio. Si no le dejamos que eso pase, el día de mañana él va a estar siempre diciendo, pa, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Esto es así, o qué es lo que hago aquí. ¿Por qué? Porque nunca le dimos la oportunidad a aquel hijo de que él mismo se instruyera en la vida, él mismo por su propia cuenta. El hijo tiene que también enseñarse a valorarse por sí mismo. Y tenemos nosotros como padres dejarlos valorarse como sí mismos. Yo tengo mi niña de 19 años que va a cumplir 20. Está estudiando ahorita, estudia. Y le dije, tú vas también a trabajar, no nomás a estudiar. Vas a hacer las dos cosas. ¿Para qué? Para que aprendas que trabajar y estudiar se esfuerza uno mucho. Y también lo que puedo apoyarte yo nada más, si el día de mañana tú ocupas gastos para tus estudios, cuenta conmigo. ¿Y saben qué fue lo que me dijo después? Gracias, pa, pero yo quiero, a lo que tú me has dicho, yo quiero valerme por mí misma y yo voy a trabajar para pagar mis propios estudios. Y hasta ahorita no le he dado ni $1 yo para que pague sus estudios. Y son miles de dólares los que paga por año. Miles de dólares los que paga por año para sus estudios. Mas sin embargo ella se esfuerza
por trabajar. Ella acomoda sus sketches para el trabajo y del trabajo al estudio, o del estudio al trabajo, más bien del trabajo al estudio, porque ella estudia de la tarde hasta la noche, sale a las 11 de la noche, llega a la casa a hacer sus tareas, sus exámenes, y a las 2, 3 de la mañana se anda acostando. Se levanta al día siguiente a la mañana y todavía nos ayuda con las más pequeñitas a llevar a la escuela en la mañana. Entonces, cuando tú instruyes a tus hijos y los valoras también, porque hay que valorar el esfuerzo de un hijo, también hay que valorarlo, y hay que demostrárselos y hay que hacérselos saber a los hijos. ¿Cómo? Con el amor que uno tiene que darle a los hijos, con un abrazo, con un beso. No se te va a caer nada, papá, si le das un beso a tu hijo. No se te va a caer nada. Ni a un hijo se le va a caer nada besar a su padre tampoco. Va creciendo un amor entre padre e hijo, y entre padre e hija. Va creciendo un amor. Yo les digo, hermanos, o les puedo contar cómo era yo con mis niñas cuando yo no conocía al Señor y cuando me gustaba doblar el codo en aquellos años. Estoy hablando de unos 14, 15 años atrás. Yo me acuerdo cómo era. Mi corrección era con mis niñas. Y eran pequeñas. Imagínense, hace 15 años, ¿cuántos tendría la más mayor? Que tiene 20 ahorita, va a cumplir 20 años. 5 años. Y la otra tendría 2, 3 años. Y esta era mi corrección para ellas. Pero a través de lo que yo pasé, recapacité un poco de mi enfermedad. Pero a mí me ayudó cuando vine a un encuentro con Dios aquí y empecé el camino de la mano de Dios. Ahí es donde yo empecé a conocer y a mirar lo que Dios quería de mi vida y para mi familia. Dicen que no hay un instructivo para la familia, sí lo hay, pero a veces nos da flojera leerlo. ¿Y saben cuál es el instructivo, hermanos? Este es el instructivo. Este es el instructivo que el Dios nos ha dejado a nosotros para poder guiar a nuestros hijos, a nuestra familia. Simplemente que se nos hace cansado o pesado o nos da flojera o lo que sea, leer el instructivo. Pero cuando tú te decides a dar un cambio de la mano de Dios y que tú te decides a dejarte llevar por el Señor, entonces tú vas mirando dónde le has fallado al Señor y cómo has formado a tus hijos. Yo a mis hijas les pedí perdón por todo lo que les hice yo. Les pedí perdón. Y más a las 2 grandes, a la pequeñita pues ya no le tocó, pero a las 2 más grandes sí, les pedí perdón por lo que yo les hice. Entonces, hermanos, a través de este pedir perdón, yo no digo que luego me perdonaron. Fue una lucha de varios años para yo poderme acercar a ellas. La que tiene ahorita 17 años, que va a cumplir 18, yo no podía ni tocarle el hombro, me aventaba la mano. No podía ni hacer eso. ¿Por qué? Porque yo nunca le demostré amor, yo le demostraba otra cosa, ¿verdad? Con el cinto le demostraba otra cosa y ella fue creciendo con eso. Pero yo le pedí mucho a Dios después de que tuve ese encuentro con Él, y a través de que el Señor me va formando poco a poquito en su palabra. Yo no digo que sé mucho, no, pero lo poquito que sé, le pido a Dios que lo lleve en mi corazón, que no nada más se quede aquí. Podemos tener mucha sabiduría, mucho conocimiento, pero ¿de qué te sirve conocer la ley de Dios o la palabra de Dios si no bajas nada aquí? Estaríamos como los fariseos. Mucho conocimiento, pero nada de acá. Entonces yo le digo a Dios que lo poquito que me permita conocer de aquí, llegue aquí y baje aquí para ponerlo en práctica. Y cuando eso empezó a pasar, yo empecé un cambio con mis hijas. Poco a poco, poco a poco. Ahorita, gracias a Dios, ya las puedo abrazar y besar. Hasta en la calle cuando andamos en las tiendas. Y a veces se me han quedado mirando personas, a veces que nomás ando yo con mi niña, con una o con las dos, y a veces se me quedan viendo personas porque las abrazo, las agarro y las abrazo y las beso. Han de decir ese viejo rabo verde, porque ya me miran más mayor y ellas más pequeñas, ¿verdad? Pero a mí no me interesa lo que digan. Yo sé que esas son mis hijas. Entonces, es el cariño que uno debe demostrarle a los hijos, hermanos. Hay que corregirlos, sí. Hay que llevarlos, sí, hay que guiarlos, sí. Y como dice la palabra, jaloncitos, jaloncitos. Pero también hay que dejarlos que ellos se vayan formando por sí solos, para no mimarlos tantos, porque el día de mañana te van a hablar, así tengan 50, las barbas hasta acá 50 años, te van a hablar, papá, esto. Y el papá pues no va a estar toda la vida para poder apoyar a sus hijos. Entonces son 2 cosas las que tenemos que hacer ahí, hermanos.
Entonces, hermanos, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de la educación de nuestros hijos. Una cosa, hermanos, yo recuerdo, ¿verdad?, cómo mi papá nos formó a nosotros. Mi papá vivió toda su vida en el ejército, como quien dice, casi toda su vida. Él a los 9 años perdió a su madre y a su padre después de como a los 10 años ya no supo, se perdió porque tenía una enfermedad, o no era una enfermedad, sino que tuvo un incidente. Mi abuelo, en paz descanse, si ya murió, tuvo un incidente, le dieron un balazo en la cabeza y quedó mal. Entonces él ya no actuaba racionalmente. Entonces mi papá, que él se perdió un día y ya nunca más lo volvió a encontrar. Mi papá tenía como 10 años. Y mi papá, su mamá murió cuando tenía 9 años. Él se crió como quien dice solo en la calle. A veces tenía 2 hermanas, a veces iba con una o con otra, pero nos dice que nomás duraba 2, 3 meses y pues ya el cuñado lo miraba un poquito mal y se tenía que salir a la calle. Entonces mi papá desde los 14 años se metió a la policía en México. De ahí empezó a estudiar cuando estaba en la policía porque no tenía estudios. En cuanto cumplió 18 años se metió al ejército y toda la vida se la pasó en el ejército. Bueno, la mayoría de su vida se la pasó en el ejército. Entonces mi papá nos formó a nosotros, hijos, como lo formaron él en el ejército. Bien, tenía muchas reglas mi padre, muchísimas reglas. Pero ¿saben qué, hermanos? Yo le doy gracias a Dios por ese padre que me prestó. Porque aún así que él fue tan firme con nosotros, todavía después de eso muchos nos echamos a perder, o la mayoría de nosotros, los hermanos. Aún con todo eso que nos enseñó, nos echamos a perder. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que si nosotros no guiamos a nuestros hijos y no los jalamos la rienda de vez en cuando, más fácil se van a echar a perder. El mundo se los va a arrastrar bien fácil, hermanos. Yo le agradezco a Dios. Ya no me duelen los azotes que me dio mi papá, porque eran azotes. Nosotros teníamos reglas en la casa, hermanos. Yo a un hermano no le puedo decir tonto. Si yo le decía a un hermano con la palabra que dijera yo tonto, o a cualquiera persona con que dijera yo tonto, era una cintariza que nos ponía nuestro padre. A los tíos teníamos que besarle la mano. A toda la persona mayor de todo el pueblo no podíamos faltarle el respeto a nadie, a nadie. Pobre de que se enterara mi papá que nosotros le faltáramos el respeto a una persona mayor. Pobre de nosotros, porque así nos iba. Entonces ahora yo le digo a Dios, si con nuestro padre que tuvimos o que tú nos has prestado, cómo nos corrigía o cómo nos dirigió, aún así, ¿dónde caí yo? Ahora yo no me quiero imaginar cuando no guiamos nosotros a nuestros hijos, y más en este país que estamos. Hay que darle gracias al país donde estamos, sí, pero nosotros tenemos una responsabilidad, hermanos, de no dejarlos que los hijos se vayan por todas las ideologías y todo lo que hay ahorita en la vida que estamos viviendo. Es responsabilidad nuestra, hermanos, nuestra responsabilidad. Una de las cosas, hermanos, que yo digo y que yo he mirado, que a nosotros, no sé si a todos, pero a la mayoría se nos han olvidado las se puede decir virtudes morales, ¿verdad? Las virtudes morales que debemos tener en nuestra familia. Porque hay principios morales en la familia que nuestros padres o nuestros antepasados nos enseñaron, y nosotros esos virtudes, esos ¿verdad? Esos nos han olvidado y ya no los hemos puesto en práctica con nuestros hijos. Ya no los hemos puesto en práctica. Y una de las cosas, hermanos, que tenemos que tener nosotros son esos principios morales. Yo en mi casa tengo reglas, hermanos, con mis 3 hijas, hasta con la más pequeñita. Yo les tengo reglas a las 3 niñas. En mi casa, 0 alcohol. En mi casa, si sales, te quiero a tales horas aquí. O yo le digo a mi hija, a la mayor, ¿a qué horas vas a llegar? A tales horas. Si llega después de esa hora, la siguiente vez que me diga voy, no va. No va, no tiene permiso de ir. Y no la dejo ir. Ya la siguiente vez que las invita a las amigas a salir a algún lado, va a poder ir con mis amigas a tomarme una nieve. A ella les gusta ir mucho a la nieve o al parque con sus amigas. ¿Puedo ir a esto? Ok. Si ya se levantó el castigo, puede ir. ¿A qué horas va a llegar? A tales horas. Ok.
A tales horas la quiero aquí en la casa. Entonces, debe de haber reglas, hermanos, en nuestras casas. Debe haber esos principios en nuestras casas. No es porque queramos tener a los hijos aquí, no, sino simplemente es porque debemos saber formar a nuestros hijos o tratar de irlos formando conforme Dios quiere. No podemos dejarlos a los hijos que ellos se manden a sí mismos, aunque ya tengan la mayoría de edad. Una de las cosas que yo recuerdo, mi papá me dejó muchas enseñanzas, y una de las cosas que yo recuerdo que me decía mi papá: así tenga las barbas hasta las rodillas, yo todavía soy tu padre y a mí me obedeces, y mientras que estés en mi casa, haces lo que yo digo. Cuando no te guste hacer lo que yo te digo, búscate un lugar donde vivir y haz lo que quieras allá. Si quieres hacer lo que quieras, hazlo, pero cuando me vengas a visitar, vienes con mis reglas. Vienes con mis reglas aquí, y aquí no me haces nada de lo que no está permitido hacer. Esas son las enseñanzas que mi padre a mí me enseñó, y yo le agradezco a Dios, porque fue un padre estricto, sí, un padre que nos dio con el chicote, sí, pero yo le agradezco a Dios en una parte por cómo Él fue mi padre, por cómo Él fue. Porque yo digo, si Él no hubiera sido así, yo ahorita yo creo que no estuviera aquí, a la forma de como yo era, porque yo llegué aquí de joven a los Estados Unidos. Entonces yo aquí fui a la escuela, y aquí uno se pierde bien fácil en la escuela, hermanos, en las drogas y en todo lo demás que hay en las escuelas. Andar con las muchachas, dijo, buscando y desbuscando y todo. Entonces yo le agradezco a Dios porque me libró de todo eso. Yo le agradezco a Dios. Lo único que sí caí fue en el alcohol, que allí sí, fui un alcohólico. Pero yo le agradezco a Dios porque yo, desde que el Señor ya me estaba hablando y no quería escucharlo, pero desde cuando el Señor permitió en mí aquella enfermedad en el 2007, que cayó en el hospital, de ahí para acá, nunca más he probado yo una bebida alcohólica, ni un trago siquiera, nada he probado de ahí. Y yo le agradezco a Dios que me dio la fortaleza para realmente, siendo un alcohólico yo, porque yo tomaba todos los días, no era de cada fin de semana, no. Todos los días mis 6, por lo menos, todos los días. Pero llegaba el viernes, me la amanecía en la baraja y en la borrachera con mis disque amigos, tomando y jugando baraja, porque me encantaba la baraja a mí. ¿Y qué fue? Viernes por noche, todo el sábado en el día, todo el domingo del día, por ahí como hasta las 8 de la noche dejaba de tomar y de jugar baraja, para irme a acostar, para el día siguiente, el lunes, irme a trabajar y seguirle en la semana echándole unas 4 o 5. Yo les digo una cosa, hermanos, dicen que la cerveza o el vino no es pecado, ¿verdad? Pero yo te digo una cosa, hermano, es mía, no es palabra de Dios, es mi palabra, es mía nada más. Tómala si la quieres tomar, y si no la quieres tomar, no la tomes. Yo te digo una cosa, hermanos, si tú tomas, deja la bebida. Yo te puedo asegurar, hermano, que si tomas y deseas dejar la bebida, Dios te da la fortaleza para no volverla a probar. Pero está en ti, en tu interior y en tus deseos de dejar ese vicio. Yo le agradezco a Dios porque ahorita tengo desde el agosto del 2007 hasta hoy que no he probado una cerveza, ni vino ni cerveza. Y yo era de los de botella, de carrera larga, en tiempo de frío. 2 botellas por lo menos por noche me aventaba, y era muy difícil que me tumbaran a mí. Entonces no es para presumir, no, es para que miren hasta dónde llega uno con el vicio. Entonces, si nosotros llevamos esa vida, ¿qué educación le vamos a dar a los hijos? No hay ninguna educación. Yo lo he mirado, hermanos, con personas que conozco, que le dicen al hijo, deja ese vicio del alcohol, deja ese vicio de las drogas. ¿Y por qué no lo dejas tú? Si tú mismo me lo enseñaste, ¿con qué cara les vamos a decir a los hijos? Ahora yo te digo una cosa, hermanos, yo te digo una cosa. ¿Tú quieres ver a tu hijo sano y con vida? Y con una vida feliz, y que un día pueda llegar ante el reino de Dios, ante la presencia del Señor, y que Él pueda entrar en el reino de Dios. ¿Tú quieres que eso le pase a tu hijo? Si lo quieres,
Con tu ejemplo, instruye a tu hijo. Con tu ejemplo, instruye a tu hijo. No quieras que otro lo instruya con el ejemplo del otro. No, instrúyelo tú con tu ejemplo. Porque él puede venir a la iglesia y le pueden predicar, pero si sale de aquí y tú se las pones en la mesa en tu casa, ¿de qué sirve? Se le puede dar 20, 30 prédicas, hasta él solo, pero si tú se las estás poniendo como diablo allí para que se las tome, ¿de qué sirve? De nada le va a servir. Entonces tenemos que ver todos esos puntos, hermanos, todos esos puntos. Y una cosa que yo les digo a mis niñas: ustedes no se fijen en esta vida, ustedes fíjense a dónde quieren llegar. Si ustedes un día quieren llegar a la vida eterna, a estar con el Señor, procuren no ofender al Señor, porque si no, ya saben para dónde vamos a ir. Yo sé que el Señor es misericordioso, yo sé que el Señor nos puede perdonar en el último momento, pero a veces nos queremos basar en una cita bíblica nada más en su lectura, y no es así. La palabra de Dios es extensamente grande y nos da mucho conocimiento y mucha sabiduría para aquel que la quiera obtener. Y una de las cosas, ya para terminar, hermanos, una cita bíblica que a mí me encanta y que a mí me gusta leerla mucho, y se las quiero leer, hermanos, es esta, que está en Proverbios 9:10, dice la palabra de Dios: el temor de Yahvé es el principio de la sabiduría. Conocer al que es santo es inteligencia. Palabra de Dios. Se las voy a leer una vez más. El temor de Yahvé es el principio de la sabiduría. Conocer al que es santo, eso es inteligencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El temor, hermanos. Se nos han dado unos dones, pero esto es otro tema ya. Pero así rapiditamente, hago un paréntesis. Se nos han dado 7 dones o más, pero nos habla la Biblia de 7 dones. Donde esos 7 dones se nos dieron en nuestro bautizo, empiezan con la sabiduría, pero a mí me gusta empezar con el temor de Dios. Que es temor de Dios, fortaleza, piedad, consejo, ciencia, entendimiento y sabiduría. Esos 7 dones todos nosotros los tenemos, los bautizados, todos. Que tú los quieras poner en práctica, que le quieras pedir al Espíritu Santo, a Dios, que te ayude con esos dones para que tú camines con esos dones, está en ti y en mí. Pero yo te digo, la sabiduría es más alto, porque es el conocimiento de Jesús, es el conocimiento del Señor, es la sabiduría. Cuando tú tienes sabiduría es porque estás plenamente con el Señor. Pero te digo una cosa, para alcanzar eso hay que tener el temor de Dios. Cuando tú tienes el temor de Dios, tienes el temor a ofenderlo. ¿Y cómo lo puedes ofender? Guiando a tus hijos mal, llevándolos por un camino mal y portándote también tú mal, como hijo, porque también eres hijo, o somos hijos, como hijos de Dios. Entonces, si en ti, yo te voy a dejar una tarea, hermano, esta cita bíblica de Proverbios 9:10, que tú la medites unas 3, 4 veces en tu casa. Léela y medítala, a ver qué te dice el Señor. Yo te digo que esta cita bíblica te va a ayudar mucho, hermano, para que tú obtengas la sabiduría que viene del Señor. Amén. Nos vamos a poner de pie, hermanos, para hacer una pequeña oración. El hermano Toño, si nos acompaña con la guitarra, y el hermano Donny, se acaban los hermanos. Gracias, hermanos. Ahí le pido al hermano Ernesto, si nos apaga la luz, por favor, hermano. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, bendito Padre, bendito Dios, te damos las gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Te agradecemos por el don de la vida. Te agradecemos, Padre, porque nos has hecho fecundos, Señor, para traer hijos a este mundo. Pero también hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a llevar tu sabiduría, no nada más en nuestra mente, Señor, sino también en nuestro corazón, Señor. Para que a partir, Señor, de lo que tú, Señor, nos dejas saber en tu palabra, nosotros podamos guiar y sepamos guiar a nuestros hijos. Y que si hoy, Señor, te hemos fallado en la manera de que no supimos educar a nuestros hijos, tú nos perdones, Señor, y nos ayudes
Y si nuestros hijos, Señor, ya son mayores, hoy te pedimos, Padre Santo, que nos des la gracia y la docilidad, Señor, de doblar rodillas todos los días, Señor, ante tu presencia, para poderte pedir por esos hijos que tú nos has prestado, Señor. Para que tú, Señor, ahora tú los traigas, Señor, a ese camino que quieres que vuelvan, Señor. Hoy te suplicamos y te pedimos, Señor, que nos ayudes en la perseverancia, en la oración, Señor, y en la petición por estos hijos que tú nos has prestado, Señor. Tal vez ya son mayores, Señor, ya no entienden, Señor, con nuestras palabras, ya no nos quieren hacer caso, Señor. Simplemente, Señor, ya no podemos hacer nada por ellos, o muy poco podemos hacer por ellos, Señor. Hoy primeramente te pedimos perdón por eso, Señor, y te pedimos que, Señor, que nos des la gracia de todos los días doblar rodillas, Señor, ante tu presencia, para pedirte por tus hijos, Señor, que tú nos has prestado, para que tú, Señor, sabiendo nosotros que tú, Señor, lo puedes todo y que para ti todo es posible y que nada es imposible para ti, Señor, tú, Señor, los saques de donde están, del fango, del lodo, de las cosas del mundo, Señor, que se los han arrastrado por un poco de culpa de nosotros, Señor. Pero hoy te pedimos, Señor, para que tú los traigas ante tus pies, Señor. Que ellos, Señor, sepan escuchar tu voz, Señor. Sabemos, Señor, que tú has tocado nuestro corazón y lo seguirás tocando. Y de la misma manera sabemos que tú puedes tocar los corazones de nuestros hijos, Señor. Aquellos, Señor, que ya han crecido, Señor, y que han hecho sus propias familias, Señor, y que están fuera del alcance de nosotros, tal vez, Señor. Hoy te pedimos, Padre bendito, para que tú tomes sus corazones, toques sus corazones y los guíes con el poder y la gracia y la luz de tu Santo Espíritu, Señor. Para que ellos vuelvan a ti, Señor, a ese camino, Señor, que tú les inculcaste desde el bautizo, Señor, donde tú, Señor, los hiciste hijos tuyos, donde tú, Señor, los hiciste parte de tu iglesia, Padre Santo. Ayúdanos a nosotros, Señor, para perseverar, Padre bendito, para seguir adelante, Señor, y que si tenemos hijos jóvenes, pequeños, Señor, sepamos, Señor, escucharte, que nos des el deseo y la sabiduría, el conocimiento que viene de ti, Señor, para poderlos guiar, Señor. Que tú nos des la inteligencia, el entendimiento, Señor, que tú nos des la gracia, Padre bendito, de poder saber escucharte, Señor, para saber guiar a estos hijos, Señor, que tú mismo nos has prestado. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que vengas, Espíritu de Dios, a nuestras vidas, y que una vez más se enfunda, Señor, en nosotros esos temores, Señor, esos dones, Señor, el don de temor tuyo, Señor, el don de fortaleza, Padre bendito, el don de piedad, para con piedad guiar a nuestros hijos, el don, Señor, de consejo, para saberlos aconsejar, el don de ciencia, Señor, y el don de sabiduría, para acercarnos cada día más a ti y comprenderte y entenderte cada día más, Señor. Ayúdanos, Señor, a que cada día vayamos ante tu presencia, Señor, a que cada día, Señor, nos dejemos iluminar y guiar con el Espíritu Santo, Señor. Cántale al Señor, hermano, o háblale con tus propias palabras como tú lo desees. Ven a mi corazón, ven, Señor Jesús, ven, Señor de amor, porque sin ti yo no soy Dile, nada, hermano. Señor, Dile, porque Señor, sin ti no soy la nada, llama Señor, se apaga. pero contigo todo lo puedo, Señor, porque tú me das la sabiduría. Porque sin ti yo no soy nada, Señor. Bendito Porque eres, sin Jesús. ti mi cruz es más pesada. Ayúdanos, Señor. Porque sin ti yo no soy nada, Señor. Bendito Porque eres, sin Padre ti, Santo. Jesús, yo no puedo hacer nada. Oh, bendito Dios.
Toca nuestros corazones, sin Señor, ti, Señor, y ayúdanos en la perseverancia, yo no en el puedo conocimiento, hacer nada. para seguir adelante, Señor. Guíados por tu luz, por tu Santo Espíritu, Señor. Bendito y alabado eres, Padre Santo. La gloria, el honor y el poder al que vive, al que reina, al que se levantó de la tumba y al que con él nos levantó. Bendito eres, Padre Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos por tu infinito amor.